Buenas tardes, mi nombre es Vanessa Martínez Camacho, soy estudiante de la sede de Santa Marta. El tema que toca exponer de mi parte es degradación del suelo. En este proceso en este proceso degenerativo que provoca la pérdida de las cualidades físicas, ya sea química, biológica y ecológica, podemos encontrar lo que son desplazamiento, degradación por desplazamiento de partículas y degradación por causas físicas y químicas. En la degradación por desplazamiento de partículas podemos encontrar la ruptura de la separación de componentes del suelo. En esta partícula se trasladan erosión eólica y erosión hídrica. En esta partícula del suelo son removidas y transportadas mediante la acción del viento. Esta es eólica, esta erosión eólica. Erosión hídrica son las partículas del suelo eh, que la acción del movimiento precipita sobre el agua. En erosión eólica podemos encontrar los procesos. En erosión hídrica podemos encontrar las formas de, de erosión hídricas, como lo podemos ver. Entonces, en degradación por causas físicas o químicas, eh, hay una compactación, ya sea salicílica, pérdida de materiales orgánicos y contaminación. En esta podemos encontrar deforestación, un mal uso del suelo, una potenciación erosión. Entonces, en forma de erosión hídrica está fluvial debido al agua que fluye, los caudales como el río, arroyo, fluvial, todo lo que tiene que ver con caídas como agua, como lluvia, como todo eso, por las zonas, en la playa, todo que tiene que ver eh, ya sea por lluvias, fluvial o erosión glacial. En procesos podemos encontrar que hay áreas libres que pueden recorrer el viento sin obstáculo. Está la textura del suelo, que ya sea arenosa y fina. Eh, en los resultados podemos encontrar que hay una inestabilidad del terreno, que se pierde la textura, que ya forma unas dunas. En efectos, podemos encontrar los consumos restos de agroquímicos, de las tierras, de todo eso, ya sea de ríos o inundaciones, o zanja o daño de deslizamiento también podemos encontrar. Todo esto conlleva a una afectación a la agricultura. Entonces, es la eliminación de la capa de la superficie del suelo con los nutrientes. Por eso se considera la afectación a la agricultura. Todo esto afecta a una sola etapa, que es la agricultura. Muchas gracias. Mi nombre es Nancy Salgado, actualmente matriculada en el CEAT Valledupar. En cuanto a la forma de degradación de los suelos, bueno, empezaré hablando sobre el concepto y el objetivo de manejo y conservación de suelos. En cuanto a este concepto, pues esto se refiere precisamente a ese sostenimiento de esas diversas funciones que nos ofrece el suelo, así también como de sus características tanto físicas, químicas como biológicas, y que esto se conjuga o se complementa con técnicas estructurales, también con manejo agronómico de fertilidad y agroforestal. En cuanto a los objetivos, pues el objetivo del manejo y conservación del suelo pues, es controlar la erosión, reduciendo pues esa cantidad de suelo fértil que perdemos por la lluvia, así también como pues reducir o disminuir la velocidad de la escorrentía en el suelo y aprovechar pues de manera o de una mejor manera el agua, ¿sí? Intensificando precisamente esa infiltración del agua en el suelo a través de técnicas que nos permitan un mejor aprovechamiento del suelo. Ya en cuanto al impacto por ocupación,
precisamente esa actividad que toma posesión de la tierra y que anula de alguna manera el uso primario del suelo. Y en muchos casos acarrea esto pues una pérdida irreversible del suelo. Ejemplos claros de esto pues son la urbanización, las construcciones de vías, redes eléctricas y demás, que afectan pues negativamente las condiciones y propiedades físicas precisamente pues del suelo. ¿Sí? Que pues refiere a esa comprensión de masa de suelo en un volumen más reducido y que ese proceso pues altera las propiedades de densidad del suelo, así como también pues esas propiedades estructurales, esa conductividad térmica e hidráulica del suelo. También tenemos el sellado y el encostramiento, que hace referencia principalmente pues a esa superficie del suelo que experimenta una disminución en su capacidad de retención y permeabilidad. ¿Sí? Ya en cuanto a la consolidación del suelo, pues estos suelos que son consolidados pues son aquellos que experimentan ese colapso estructural al humedecerse y luego se endurecen. Ya en cuanto al exceso de humedad y anaerosis, pues tenemos que cuando el suelo se ve afectado por un exceso de humedad, pues precisamente se reduce se produce esa exclusión de aire que impide pues ese intercambio beneficioso de gases entre el suelo y la atmósfera. También en las condiciones de suelos cultivados, pues podemos encontrar que esas costras que mencionábamos antes disminuyen de alguna manera el relieve de la microtopografía y que pues reducen esa capacidad del suelo de retener agua por escorrentía. Además, los suelos compactados y sellados, pues que forman esas costras, tienen pues la inhibición de la germinación de las plantas y influencian de manera negativa en el desarrollo de las raíces. Buenas, buenas noches, mi nombre es Gonzalo Rafael de los Ríos Cabarca, estudiante de zootecnia del CEA Puerto Colombia y vivo en la ciudad de Sabana Larga en el departamento del Atlántico. Bueno, voy a hablarles de algunas formas de degradación del suelo. Está la erosión, la pérdida de materia orgánica, la contaminación y la compactación. Estos son algunos ejemplos de degradación del suelo. Es importante tomar medidas de prevención y revertir la degradación del suelo con prácticas agrícolas sostenibles. El suelo se erosiona y pierde sus capacidades, ya se vuelven unos suelos pobres. La salinización. Esta se presenta cuando se acumulan niveles altos de sales en el suelo y en el agua subterránea. Esta salinización esta reduce la fertilidad del suelo y limita el crecimiento de las plantas. La compactación del suelo. Esta se da, las partículas del suelo se comprimen, reduciendo la porosidad y la capacidad de retención del agua. Esto contribuye a la compactación del suelo, dando como un resultado una dificultad de crecimiento de las raíces de los cultivos y reduciendo la productividad del suelo. La contaminación del suelo se refiere a la presencia de sustancias químicas tóxicas en el suelo, como herbicidas, pesticidas, metales pesados y algunos químicos industriales, los cuales afectan la calidad del suelo y la salud de nosotros. Porque sea la materia orgánica es uno de los problemas más importantes en la degradación del suelo. Las prácticas agrícolas intensivas, la quema de rastrojos y el uso de fertilizantes químicos en exceso disminuyen la materia orgánica del suelo. Esta ha sido toda mi explicación. Muchas gracias. Hola, cordial saludo, mi nombre es Robinson Carlos Vallares. En el día de hoy le vengo a hablar sobre un mapa conceptual sobre el manejo de conservación de los suelos. Desempeña un papel crucial para la producción de alimentos o cualquier tipo de proyecto que tengamos como profesional, como para verificar y obtener la filtración del agua y la conservación de la biodiversidad. Por lo tanto, es esencial adoptar prácticas que nos den mejoramiento de los suelos y la conservación para prevenir las degradaciones. Y estas prácticas de los suelos basan en una serie de principios y
Las principales de estas técnicas son labranza mínima, la rotación de cultivos, como podemos ver, la rotación de los cultivos, la labranza mínima, que es la siembra directa, el uso de cultivos de cobertura, la reforestación, la técnica de conservación de agua. La rotación de cultivos consiste en vamos alternando un cultivo a diferentes especies vegetales en la misma área de tierra durante diferentes periodos de tiempo. Esto nos ayuda a mejorar la fertilidad del suelo y reducir la acumulación de plagas y enfermedades. Y en la labranza mínima o en la siembra directa, aquí podemos reducir al mismo la perturbación del suelo durante las labores agrícolas, evitando la removación excesiva de las capas de la superficie de los suelos. Esto nos ayuda a la estructura del suelo y a reducir y mantener su contenido de materia orgánica. El uso de los cultivos de cobertura implica sembrar cultivos específicos que cubren el suelo. Entre temporadas de cultivo y principales, estos cultivos ayudan a reducir la erosión y mejorar la infiltración del agua y aumentar la materia orgánica del suelo. Mi nombre es Cindy Carolina Fuentes Avendaño, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, Escuela de Cama de Ciencias Agrícolas y Pecuarias del Medio Ambiente, SEAD Valledupar. Actualmente vivo en el departamento del Cesar, en el municipio de La Jagua, Ibirico. El día de hoy les vengo a explicar la forma de degradación de los suelos. Forma de degradación de los suelos. La forma de degradación de los suelos tenemos lo que es la erosión del suelo, salinización, acidificación, compactación del suelo, radiación química, pérdidas de materia orgánica y degradación biológica. Tenemos estos 7 factores que afectan el suelo, pero pueden haber aún más factores. Estos son los factores más destacados. Pues acá les tengo una imagen como ejemplo a cada factor que afecta al suelo. Entonces, haciendo análisis, aquí analizamos que la degradación del suelo se presenta mediante varios procesos como físico, químico y biológico. Para que estos 3 funcionen de una manera equilibrada, se deben de tener unas buenas prácticas agrícolas. Porque de lo contrario, la sobreexplotación del suelo incluye prácticas agrícolas, pero no sostenibles. Y no siendo sostenibles, implican unos factores que van en contra del suelo. Debido a este proceso, tenemos algunos objetivos que se pueden lograr mediante unas buenas prácticas agrícolas, mediante la conservación del suelo. Tenemos 4 principios que son fundamentales. Tenemos lo que es reducir el largo de la pendiente, proteger la superficie del suelo, reducir la inclinación de la pendiente, incorporar materia orgánica del suelo. Aquí no solamente vamos a decir que existen estos 4 factores, existen más que van a favor de la conservación del suelo. Entonces, tenemos que tener claro el objetivo que buscamos mediante la conservación del suelo. Gracias.